La carta de Pablo a los Romanos es la primera carta que está acomodada dentro de las 13 cartas que él escribió. No es la primera carta que él escribió, pero sí es la primera carta que aparece porque, volvemos a mencionar, las cartas del apóstol Pablo están acomodadas de una forma temática. Y el primer tema que trata la carta, o el tema principal de todos los que tiene, pero el tema principal o el que sobresale de todos, obviamente es el plan de salvación. Es lo primero que él anuncia, el plan de salvación, y nos da las razones por las que hay, por las que Dios formó, diseñó este plan de salvación, porque es inminente la llegada de un juicio. Algún día estaremos en el juicio, y también anuncia el Evangelio como el plan de salvación. El plan de salvación es el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Únicamente es el Evangelio el que nos puede dar la salvación del juicio, salir avantes del juicio, y también con ello quitando lo que era la ley, lo que pertenecía a la ley, como el acceso para agradar a Dios. Y con ello nos da otra razón, que la ley no da la salvación, sino lo que da la salvación es el Evangelio, y el Evangelio es universal, tanto para judíos como para gentiles, porque para Dios no hay acepción de personas. Después de esto, Pablo nos menciona, primero después de mencionar las razones, ahora nos dice cómo podemos acceder a ese Evangelio, cómo podemos tenerlo, cómo podemos ser parte de él, cómo podemos disfrutar del Evangelio, cómo podemos vivir en el Evangelio y de esa manera tener la salvación de nuestra alma, y el día del juicio final salir avantes, y en vez de recibir un castigo por nuestras propias decisiones, pues recibir, ser parte de la promesa de Dios de vida eterna en los cielos, una vida muy distinta a esta que estamos viviendo. Y primero nos dice que para este efecto de aprovechar, de utilizar el Evangelio como medio de salvación, el Evangelio es nuestro Señor Jesucristo, obviamente, que es la muerte, la sepultura y la resurrección. Eso es el Evangelio, las buenas nuevas. Las buenas nuevas se anuncian como que hay una esperanza de vida, y esa esperanza no se limita solamente a la vida eterna, sino esa esperanza es para una vida eterna. Dios nos dio la vida con el propósito de que nosotros entendiésemos, comprendiésemos y aceptásemos su voluntad para poder tener la vida eterna. Y para ese motivo es necesaria la fe. La fe es lo primero que es necesario. Dice ahí en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículo 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe bíblica, la fe que agrada a Dios, la fe que nos lleva a creer que Jesucristo es el único medio, que Jesucristo es el Evangelio, y que Jesucristo es el único medio para acceder a la salvación, está aquí en la palabra. Esta es la fe que nos va a conducir hacia allá. En el mundo hay diferentes tipos de fe. Algunas personas tienen fe en ciertos libros. No se necesita otra escritura más que la escritura de Dios. Otro tipo de libros tergiversan la verdad de Dios y los llevan a hacer prácticas que Dios no ha ordenado, y los saca de la verdadera fe. Otros libros, digamos, religiosos, sagradas escrituras, historia sagrada, porque las sagradas escrituras son estas, pero hay unos que tienen de la historia sagrada, hay otros que tienen otro evangelio, hay otros que tienen una biblioteca enorme de libros, y su fe y su enseñanza y su práctica la enfocan en esos libros y no la enfocan a lo que es la palabra de Dios. Por ello, la fe que nos lleva a creer a que Jesucristo es el único, que no necesitamos a nadie para salvación, es este libro, el libro de Dios. Por eso dice aquí, la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Y todo este libro es la palabra de Dios. Otros libros como historia sagrada no es palabra de Dios, es palabra de hombres. Otros libros como otro evangelio de Jesús no es palabra de Dios, es palabra de hombres. Y ello lo que va a generar es creer en el hombre. Y esto lo que va a generar es creer en Dios. Por ello es necesaria la fe, pero una fe bíblica. Porque muchos tienen fe, pero no tienen una fe que los lleve a creer y a entender que no se necesita nadie más que Jesucristo para ser salvos. Primero es necesaria la fe, luego es necesaria la confesión también. Dice ahí Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo.
porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es necesaria la confesión, pero no la confesión que muchos están acostumbrados, o no la confesión que muchos saben, sino la confesión que Dios nos pide en su palabra. De ahí vemos que como los libros distintos a la Biblia los llevan a una fe equivocada. Para muchos la confesión es confesar los pecados. Para Dios en su palabra, en su santo libro, la confesión es de que confiésemos, que entendiésemos y que veamos que solamente Jesús es el Hijo de Dios, que solamente Jesús es el Señor y que solamente por Él podemos ser salvos. Esta es la confesión, que confiésemos nuestra fe en Jesús nada más, en el Cristo como el Salvador nada más. Por eso dice la Biblia, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees, la fe importante, crees que en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque el Evangelio es muerte, sepultura y resurrección. Si creemos que Él murió por nuestros pecados y que Él es el único, su sangre preciosa y divina es la única que nos limpia de todo pecado, si confesamos esto ante los hombres y creemos que Dios lo levantó entre los muertos, resucitó, entonces tendremos la salvación. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La única confesión que vemos en la Biblia es confesar que Jesús es el Hijo de Dios, como lo hizo el eunuco y como lo hacemos todos los que pertenecemos a la Iglesia de Cristo. Esa es la confesión de fe. Creer, vamos a confesar nuestra fe. Y nuestra fe es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, creer que Jesucristo es el Señor, creer que Jesucristo es el único que nos lleva al Padre, como Él mismo lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Yo soy la vida, la verdad y el camino. Nadie lleva al Padre si no es por mí. Solamente necesitamos a Jesucristo y esa es la confesión que es necesaria. Y después de la fe, de la confesión de fe, entonces viene el bautismo. También el bautismo es necesario para ser parte del Evangelio, porque el Evangelio es muerte, sepultura y resurrección. Cuando uno se bautiza, hace uno de esos tres actos. Uno muere al pecado, uno es sepultado y uno nace y si es una nueva criatura. Eso es la salvación. Pero el bautismo, dice ahí en capítulo 6 de Romanos, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Primero, se muere al pecado. ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados, dice el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida y se hace una nueva criatura. Y aquí está la figura de la muerte, de la sepultura y la resurrección, porque somos sepultados. Por eso el bautismo es inmersión total, que se vea la figura de que realmente está sepultada la persona. Está sepultada bajo el agua. Cuando sale del agua, resucita y anda en nueva vida. Ya no es la misma criatura, sino es una nueva criatura, y es una nueva criatura espiritual. Y eso es necesario para tener el Evangelio, y es lo que anuncia Pablo. Pablo en la primera carta se enfoca en la salvación, porque eso es lo que debemos de buscar todos, la salvación, y esa salvación está en el Evangelio. Y en el Evangelio ya vimos las razones, ya vimos cómo podemos acceder al Evangelio. Tenemos que tener fe en Dios, en su palabra, y la única que genera fe para llevar la salvación es la palabra de Dios, nada más, no palabras de hombres. Y luego tenemos que confesar. La confesión es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Enseguida viene el bautismo, es un acto seguido. Viene el bautismo completamente. El bautismo es un requisito. ¿Por qué es un requisito para la salvación? Muchos dicen el agua no salva, pero es un requisito porque ¿cómo se va a formar la figura de la muerte? ¿Cómo vamos a ver ahí? ¿Cómo nos vamos a ver sepultados? Si brincamos el bautismo, si nada más confesamos y nada más creemos, no tenemos el Evangelio completo. Solamente tenemos una parte. El Evangelio son tres partes: muerte, sepultura y resurrección. Si no hay bautismo, si no hay inmersión completa, no hay muerte. Por consiguiente, no va a haber resurrección, no va a haber nueva criatura.
Si nada más nos quedamos con confesar, con aceptar, que muchos dicen, acepta a Jesús en tu corazón, no, confiesa que tienes a Jesús en tu corazón, que crees que Jesucristo es el único que te puede llevar a la salvación, ese es un paso. Creer y confesar es un paso. Tienes que bautizarte para que se forme esta figura, porque somos sepultados. Tienes que sepultarte, eso significa haber muerto al pecado. Y luego sale uno del agua y es la resurrección primera que dice Apocalipsis, y andamos en nueva vida. Y eso solamente lo da el bautismo en el Evangelio, o por el Evangelio, o por creer en el Evangelio. El bautismo es un requisito bíblico, un requisito de Dios para completar el Evangelio y andar en nueva vida. Por ello Pablo anuncia primero el plan de salvación, y el plan de salvación consiste en esto, que creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que lo confesemos delante de los hombres, como dice el Señor Jesucristo, a todo aquel que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cuando nos bautizamos se efectúa eso. Nosotros aquí en la tierra confesamos a Jesucristo y Jesucristo está confesando nuestros nombres delante del Padre. Y solamente el Evangelio es quien puede hacernos personas espirituales, porque ya no andamos en la carne, porque ya no andamos en pecado, hemos muerto al pecado, y eso solamente lo hace el Evangelio. Y la Biblia dice que Dios es espíritu y busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Y cómo se le va a adorar en espíritu? Solamente andando en el espíritu. ¿Y cómo andamos en el espíritu? Bueno, cuando nos hemos sido bautizados, que ya confesamos, que creímos, que bautizamos, que andamos en nueva vida, recibimos el don del Espíritu Santo y andamos en el espíritu. Ya somos personas espirituales. Somos personas que Dios le agrada que le adoren, porque esa es la adoración que Él busca. Y a tales adoradores Él busca, dice la Biblia en el Evangelio de Juan. Y solamente es el Evangelio, dice el capítulo 8 de Romanos. Ahora pues, primero, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué anuncia primero el plan de salvación? Porque va a haber un juicio. Pero dice, pero si tienes el Evangelio, si eres parte del Evangelio, si crees en Jesús, entonces no va a haber ninguna condenación para ti, si es que andas conforme al Espíritu. ¿Y cómo se va a andar conforme al Espíritu? Cuando uno ha nacido de nuevo, uno es una nueva criatura. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Porque la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y solamente para andar conforme al Espíritu, solamente se puede lograr cuando hemos muerto al pecado, cuando hemos sido sepultados, cuando hemos resucitado la primera vez, y cuando ya no somos las mismas criaturas de antes, sino ahora somos una nueva creación y andamos en espíritu. Por ello Pablo, en la primera carta que está acomodada de forma temática, anuncia el plan de salvación, un plan de salvación para todo el mundo. No importa lo que uno haya hecho, sino lo que va a importar es lo que haga uno con la palabra de Dios. Si uno cree en esto, Dios es grande en misericordia y Él perdona todos los pecados. La única condición es creer que Jesucristo es el que nos puede llevar al Padre, confesarlo y luego ser bautizado completamente en el agua, resucitar y de ahí andar, vivir en el Espíritu, ser seres espirituales. Aquí en la tierra podemos ser seres espirituales cuando obedecemos al Espíritu Santo, es decir, cuando obedecemos la palabra de Dios. Esta es la primera carta del apóstol Pablo, la carta a los romanos. Dios los bendiga.